Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas que se han dado cita esta noche. Para quienes no me conocen, yo soy el doctor Samir Cabrera Duc, soy especializado en cirugía maxilofacial, en implantología y me he dedicado al área quirúrgica a lo largo de mi carrera. Y bueno, ya ahora un experto en todo lo que es el manejo de sedación consciente y la sedación inhalatoria. Y vamos a hablar un poquito esta noche sobre sus usos en pacientes que son complejos, en algunos casos puntuales donde nos puede ayudar bastante el uso de este tipo de equipos y tecnología. Bien, uno de los grandes problemas de la odontología específicamente es que antiguamente se realizaban tratamientos con mucha precariedad, digamos así, generando muchos traumas en los pacientes. Y los colegas seguramente han tenido casos donde llega un paciente y lo primero que nos dice es que no le gusta estar ahí, que odia al odontólogo o al dentista. Y cuando nosotros conversamos un poco, siempre nos cuenta sobre malas experiencias previas y de ahí la fobia o el miedo que pueden tener y esa ansiedad con la que llegan muchos pacientes, algunos mucho más severas que otras. Y entonces nosotros tendremos que saber manejar este tipo de situaciones y saber cómo afrontarlas porque nos pueden derivar en algunas situaciones de emergencia en las cuales no queremos encontrarnos, ¿no? Principalmente con pacientes que tienen alguna enfermedad de base. Entonces, si nosotros vemos la definición de lo que es la sedación, la Sociedad Americana de Anestesiología nos lo define como un estado de conciencia que permite a los pacientes tolerar procedimientos pocos placenteros mientras se mantiene una buena función cardiopulmonar y el paciente nos puede responder a cualquier estímulo verbal o táctil que nosotros podamos hacer. Es decir, nosotros nos va a responder el paciente cuando le hablemos. De ahí es que se conozca como sedación consciente. En este caso, inhalada con óxido nitroso y oxígeno. Entonces, nosotros no vamos a llevar a un nivel de sedación profunda al paciente. Incluso lo más adecuado hoy en día es hablar de sedación mínima y no así de sedación consciente, porque aún estando el paciente consciente podemos llevarlo a una sedación más profunda. Y la idea de nosotros, a través del óxido nitroso y el oxígeno, es llevarlo a una sedación mínima, donde el paciente nos pueda responder a todos los estímulos que nosotros hagamos. Entonces, como les decía, existen diferentes niveles de sedación. Nosotros vamos a trabajar en la sedación mínima, en el nivel más bajo de sedación. Y eso es importante porque de aquí viene la seguridad que nosotros tenemos de usar este tipo de sedación, porque muchas veces es confundida la sedación inhalatoria o la sedación consciente, como es llamada, con el uso de otros medicamentos, además del óxido nitroso y el oxígeno. Entonces es importante recalcar, perdón, que nosotros vamos a hacer una sedación mínima específicamente con estos dos tipos de gases y no vamos a usar otro tipo de medicamentos para mantenernos en niveles seguros y poder trabajar con mucha tranquilidad. Existe también una clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología según el grado físico del paciente y lo pongo para conocimiento general y para entender en qué tipo de pacientes nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, esta clasificación por sus siglas se las conoce como ASA, siendo la clasificación uno un paciente normal, sano, un paciente que no tiene una enfermedad de base, un paciente joven por lo general, y al que nosotros podemos atender con mucha seguridad y que probablemente no tengamos casi que ninguna contraindicación del manejo de este tipo de medicación, porque el paciente es un paciente sano, que no amerita una atención especial, digamos. Tenemos la clasificación 2 que ya son pacientes con enfermedades sistémicas, pero que están controladas.
por ejemplo, una hipertensión, paciente hipertenso, sin embargo, que hace uso de su medicación diaria y se mantiene en niveles estables. En estos pacientes nos puede ayudar bastante el uso del óxido nitroso con oxígeno y vamos a ver por qué más adelante. Y tenemos el paciente clasificación ASA 3, que son pacientes igual con enfermedades sistémicas, pero que no están controlados, que pueden demandar un poco más atención de nuestra parte para evitar entrar en una complicación o en una emergencia médico-odontológica. Son pacientes, que, por poner el mismo ejemplo, un paciente hipertenso que no hace uso de medicación, que su medicación diaria, que está diagnosticado y que al momento de nosotros corroborar la presión vemos que está más elevada de lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué es el óxido nitroso? El óxido nitroso es un gas a temperatura ambiente, es un líquido cuando se comprime en cilindros, que es de la forma en que nosotros lo utilizamos. Es un gas no ionizado de bajo peso molecular que está catalogado como no inflamable y que sometido a altas temperaturas hay riesgo de explosión. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de transportarlo, principalmente, sobre todo si es en la movilidad y estamos en un clima cálido con un sol muy fuerte, por este riesgo. Esa es una definición para ir entendiendo qué es el óxido nitroso, pero la forma en que nosotros lo utilizamos, la forma clínica del óxido nitroso, podemos definirlo como un sedante que al ser inhalado tiene un efecto rápido y que se mezcla con oxígeno y nos ayuda a reducir los niveles de ansiedad, además que tiene un efecto anestésico y analgésico, entre otras propiedades que vamos a ir viendo. Entonces, clínicamente nos da una gran ventaja porque el paciente va a sentir menos dolor, aumenta la tolerancia al dolor del paciente y también nos va a ayudar si el paciente ya llega con un dolor a tener ese efecto analgésico y por lo tanto reducir los niveles de ansiedad del paciente. Porque, ¿por qué un paciente es ansioso o tiene miedo a ir a la consulta? Porque tiene miedo de sentir dolor, tiene traumas previos. Entonces, el óxido nitroso nos va a permitir de cierta forma tenerlo un efecto anestésico, como dice acá, y analgésico. Sin embargo, no quiere decir que no vamos a usar nuestra anestesia local que usamos en el día a día. De todas formas, hay que utilizarla, tenemos que utilizarla, pero seguramente el paciente no va a sentir esa incomodidad en el momento de hacer la infiltración, por ejemplo, en la técnica anestésica. Entonces, ahí una de las grandes ventajas. Vienen cilindros. Usualmente el cilindro de color verde o blanco en algunos países es internacional, es oxígeno y cuando hablamos del óxido nitroso siempre va a ir con un código azul, o el cilindro va a ser azul o va a tener en algún punto algo azul que muestre que es óxido nitroso. Es bastante utilizado en niños porque sabemos que son muchas veces los más ansiosos, los que no saben expresar sus emociones y llegan con mucho miedo. Además que muchos padres, a manera de asustarlos, nos utilizan a nosotros odontólogos como un medio de susto, ¿no? Que si no te cuidas, te voy a hacer sacar los dientes. Lo he escuchado mucho. Me parece un poco traumante para el niño, entonces no nos damos cuenta que el niño se lo imagina y no como nosotros, se imagina algo de terror. Entonces llega ya a la consulta con miedo, por más que no haya asistido previamente a un odontólogo. Y si el niño ya fue al odontólogo previamente y tuvo una mala experiencia, entonces ya es muy complejo de manejarlo, y es en el caso que más se utiliza en pediatría. En mi caso, lo utilizo mucho en adultos, no atiendo muchos niños. Usualmente mi práctica es en personas, pacientes adultos, en cirugías específicamente, porque igual nosotros pasamos por alto muchas veces al adulto, creemos que el óxido nitroso solo es para niños. He tenido muchos colegas que piensan que el óxido nitroso es solamente para pediatras, y pasan por alto que también tenemos muchos adultos con bastantes traumas previos, como íbamos viendo al inicio. La odontología hace un par de años atrás, no muchos años atrás, era mucho más dolorosa, estaba muy asociada con el dolor,
con el trauma. Entonces son pacientes que seguramente en su niñez pasaron por experiencias no muy buenas, principalmente pacientes que tengan de repente 45, 50 años o más. Son pacientes que tienden a llegar con mucho nerviosismo y son pacientes donde el óxido nitroso nos puede ayudar bastante. Y más si nosotros vamos a hacer una intervención quirúrgica o una intervención que sea prolongada de más de una hora, un tratamiento de conductos, entre otros procedimientos que generan mayor tiempo de atención, el paciente está con miedo a los sonidos, con miedo a recibir, a sentir dolor de manera inesperada. Entonces, son grupos de pacientes que hay que tomar mucha atención, no pasar por alto cuando un paciente nos muestra nerviosismo, nos muestra miedo, porque hay un trauma detrás. Entender al paciente, ser empáticos con lo que está sintiendo y buscar la forma de nosotros poder colaborar. En este caso, si estamos por la sedación mínima con óxido nitroso, no, nos podría servir bastante. Y tener en cuenta que si además es un paciente que tiene, por ejemplo, hipertensión, volviendo al ejemplo del inicio, el que el paciente esté ansioso o con miedo, eso va a hacer con que su presión suba más de lo que ya está por el nivel de ansiedad que tiene. Y una vez empecemos el procedimiento o el paciente empieza a ver los instrumentos o a escuchar los sonidos, el paciente evidentemente va a elevar mucho más su presión y ahí nos puede llevar a una situación, por ejemplo, de emergencia, a una crisis hipertensiva, más aún si el paciente es un clasificación ASA 3, que es un paciente con enfermedad sistémica no controlado. Entonces, se nos vuelve mucho más tedioso el procedimiento. Si no usáramos un método de control de ansiedad, este paciente tendríamos que atenderlo muy rápido, 10 minutos, 5 minutos, porque no nos va a tolerar mucho más tiempo de repente, hacer muchas citas para poder conseguir terminar el tratamiento. Entonces, nos demanda igual más tiempos, más citas. Si no usamos estos métodos, entonces es otra ventaja del óxido nitroso. El óxido nitroso y la sedación inhalada con óxido nitroso y oxígeno está ampliamente respaldado en la literatura científica. Tenemos que tener en cuenta que si bien puede ser una cierta novedad, sobre todo para países latinoamericanos, es algo que se viene usando ya hace mucho tiempo en otros tipos, en otros países como Estados Unidos, como Europa, donde su uso es mucho más común y donde los pacientes lo demandan mucho más. Em, Además, el óxido nitroso viene siendo usado hace ya más de 100 años, específicamente alrededor de 160 años. Entonces, no es algo tan novedoso, tiene mucho respaldo científico, como les venía diciendo. Incluso, como ven en la mitad de abajo de la diapositiva, en el uso para pacientes que no necesariamente son anestesiólogos o médicos. Porque también existe muchas veces la confusión de que la sedación inhalada tiene que ser realizada específicamente o solo bajo autorización de personal médico o de un anestesiólogo. Sin embargo, como vemos acá en los estudios, existen protocolos donde no necesariamente tiene que ser un médico el que use el equipo. Existen diferentes regulaciones según los países. Tengo entendido que en Colombia, por ejemplo, hay una resolución hecha específicamente para la sedación, permite al profesional odontólogo trabajar, pero necesariamente exige que hayan dos operadores, alguien que se encargue del equipo de sedación y del control del paciente y el odontólogo que está trabajando. Sin embargo, no hay una prohibición sobre el uso en odontología. Em, es un método muy seguro, muy eficaz. Este estudio es más reciente, es el 2024 del año pasado, donde podemos ver que es muy bien utilizado en emergencias pediátricas y es un estudio de más de una década. Tenemos bastantes resultados acá y como les decía, mientras respetemos los parámetros y no hagamos una mezcla con otro tipo de medicamentos, la seguridad para usar el óxido nitroso es bastante. Entonces, igual tendremos que realizar una correcta historia clínica, entender qué tipo de medicación toma el paciente, qué tipo de enfermedades de base tiene o qué tipo de enfermedades presenta y saber qué medicación toma. Porque si nos encontramos frente a un paciente que ya hace uso
de algunos medicamentos como las benzodiazepinas. Entonces ahí sí probablemente si nosotros además usamos sedación inhalada podamos llevarlo a niveles más profundos de sedación. Entonces tendremos que evaluar muy bien el tipo de paciente y medicamentos que está tomando. Em, Dentro de las características clínicas tiene propiedades ansiolíticas, es decir, la reducción de ansiedad, el óxido nitroso. Como les venía diciendo, aumenta la tolerancia al dolor del paciente, que es el motivo principal por el cual tiene miedo o tiene ansiedad, es el sentir dolor. Tiene cierto grado amnésico, es decir, el paciente pierde de cierta forma la noción del tiempo que nosotros estamos realizando la intervención. Entonces, procedimientos que tal vez no tolerarían durante 30 minutos o una hora, esta característica de cierto grado amnésico va a hacer con que el paciente pierda esa noción del tiempo y tal vez piense que pasaron 15 o 20 minutos cuando estuvimos una hora, estando todo el tiempo el paciente consciente. Eso hay que tomarlo en cuenta. El paciente siempre va a estar consciente. Quiere decir que a los comandos de voz que nosotros le demos, como ser abra, cierre o preguntas que le hagamos, el paciente va a responder con normalidad. Simplemente va a estar en un estado de relajación. Y uno de de las grandes ventajas es que el efecto es rápido, son 3 a 5 minutos y el efecto del óxido nitroso y todas estas propiedades se empiezan a manifestar y tenemos un paciente mucho más calmado que nosotros podemos atender con mucha más seguridad. Usualmente lo que el paciente relata, el efecto que les da es un efecto de estar flotando, un efecto de relajación, lo cual nos permite que el paciente no esté tan tenso, no esté con la musculatura tan tensa y nos permita trabajar de una manera mucho más cómoda. Usualmente pacientes que tienen un nivel de ansiedad alto o de miedo, de nerviosismo, tienden a poner, por ejemplo, la lengua mucho más tensa, la musculatura bucal mucho más tensa, tienden a salivar mucho más, una saliva ligosa, el cual entorpece la atención que nosotros tengamos, ¿no? Se vuelve todo mucho más complejo producto de la ansiedad del paciente. Contraindicaciones del óxido nitroso. Son muy puntuales, son pocas, como vemos acá, y en pacientes muy específicos. Pacientes con enfermedades respiratorias, por ejemplo, porque tenemos que considerar que para hacer uso de la sedación inhalatoria, nosotros mantenemos al paciente con una máscara o una mascarilla nasal, donde está todo el tiempo inhalando el óxido nitroso y el oxígeno. Entonces, si tiene algún problema respiratorio, por ejemplo, o una gripe, un resfriado que no le permita respirar con normalidad, o un paciente respirador bucal, nos va a dificultar llevarlo a la sedación porque las vías aéreas no van a estar permeables. Pacientes con cirugía ocular reciente deben evitar, debe ser evitado el uso de óxido nitroso porque pudiera alterar también la presión ocular y, bueno, entorpecer un poco la cirugía que ha tenido el paciente. Entonces, es importante también saber qué cirugías ha tenido reciente, qué problemas tiene. Cirugía ocular es mejor esperar un tiempo determinado hasta que el paciente esté totalmente sano para poder utilizar el óxido nitroso. Pacientes claustrofóbicos, porque además las mascarillas están las conexiones de las mangueras, que luego vamos a ver una imagen para que puedan entender mejor los que no conocen. Y hay pacientes que tienen esta fobia de sentirse atrapados o encerrados, entonces se dificultaría hacer uso del óxido nitroso y el oxígeno. No tolerar la mascarilla también sería una contraindicación. Esto se da principalmente en niños. Me ha pasado alguna vez de colegas que quieren sedar a algún paciente pediátrico, pero el paciente no se deja, no quiere que le pongan nada encima, es un paciente que está muy alterado. Entonces, si no se logra colocar una mascarilla o no la tolera, no vamos a poder llegar a sedar a ese paciente porque tiene que estar constantemente con la mascarilla para que esté el efecto. Entonces, en estos casos habría que hacer un acondicionamiento del paciente, diferentes citas para que él empiece a conocer lo que nosotros vamos a utilizar, la mascarilla, y pueda acostumbrarse y que nos permita hacerlo el uso para entonces llevarlo a sedación al paciente pediátrico. El mecanismo de acción
del óxido nitroso es muy similar al de las benzodiazepinas o de los ansiolíticos, donde rápidamente, solamente para entender cómo es que funciona, ellos actúan, el óxido nitroso, así como las benzodiazepinas, actúan en unos receptores llamados GABA. Estos receptores van a ser los encargados de controlar la ansiedad. Son naturales. Nosotros, cuando estamos en situación de estrés en nuestro día a día, en el momento que nos empezamos a calmar, es gracias a que se activan ahí todo este proceso donde estos receptores logran abrir ciertos canales de cloruro para que la excitabilidad, perdón, de las neuronas disminuya y por lo tanto el paciente empieza a calmarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El óxido nitroso lo que hace es potenciar esta zona llamada GABA para que el efecto del control de la ansiedad sea mucho más rápido. Entonces, no lo altera, no lo disminuye, más bien potencia una acción que se da fisiológicamente en nuestro cuerpo de manera natural. Entonces, ahí una de las grandes ventajas y la seguridad del uso del óxido nitroso, que el óxido nitroso lo que va a hacer es potenciar un efecto natural de nuestro organismo para el control de ansiedad. No va a sustituir ninguna función, al contrario, potencia una función natural y eso nos ayuda también a entender que es bastante seguro. Si comparamos el óxido nitroso con las benzodiazepinas, por ejemplo, tenemos una gran ventaja. Cuando hablamos de ansiolíticos farmacológicos vía oral, usualmente la duración del efecto es bastante prolongada. Vemos que tenemos hasta 24 horas de duración de efecto. Y no queremos tener un paciente tanto tiempo aletargado o bajo esos efectos del medicamento. Usualmente el inicio de acción es de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, que puede variar incluso un poco más, dependiendo del peso del paciente, el tipo del paciente. Y el uso de medicación vía oral nos puede llevar a muchas más contraindicaciones o complicaciones con el paciente. Algo que es una gran ventaja del óxido nitroso porque el paciente está constantemente con oxígeno y la acción es 3 a 5 minutos y para que nosotros cortemos el efecto también es durante 3 a 5 minutos, entonces es bastante rápido. De nuevo, hay literatura que respalda muy bien el uso de la sedación consciente, de la sedación mínima con óxido nitroso, que han sido incluso ensayados en cirugías de terceros molares, entre otros. Em, de las grandes ventajas del óxido nitroso es la sedación rápida, eficiente, como decía, 3 a 5 minutos. Nos va a reducir el reflejo de náuseas, existen pacientes que cuando estamos con instrumentos realizando algún tipo de procedimiento les provoca y son fáciles de tener náuseas. Entonces, el óxido nitroso nos va a disminuir este reflejo. Nos mantiene los niveles de presión controlados y aquí quiero hacer énfasis porque una de las enfermedades de bases más comunes que tenemos y que nos llegan a la consulta en el día a día son pacientes hipertensos o pacientes diabéticos. Entonces tenemos que entender que este tipo de pacientes pudieran llevarnos a una situación de emergencia si no controlamos ese miedo y esa ansiedad. Aumenta el umbral del dolor, como decía. Además, nos permite brindar un servicio de mayor calidad, nos permite brindar un servicio con mayor seguridad, porque muchas veces entre los colegas se tiene cierto miedo, por así decirlo, a atender a pacientes que tengan enfermedad de base, principalmente hipertensión. O medimos la presión del paciente y está en 140, 150. El óxido nitroso nos puede ayudar a nivelar la presión o por lo menos nos ayuda a que esos niveles de presión no sigan aumentando durante el procedimiento que nosotros hagamos. Además que el uso del óxido nitroso es una excelente herramienta de marketing. Hay muchos pacientes que nos van a procurar porque tenemos la forma de sedarlos y hacer que el paciente se relaje, ¿no? Cabe recalcar que el paciente en ningún momento va a estar dormido, es una pregunta muy común, el paciente siempre está consciente. ¿Le puede dar sueño? Sí,
pero no es que lo vaya a dormir necesariamente, sino que por el estado de relajación en el que se encuentra, evidentemente da sueño. Protege la saturación de oxígeno, como dice acá. ¿Por qué? Porque nosotros siempre lo vamos a utilizar con oxígeno y ahí es la importancia de la seguridad. Em, los equipos actuales em, son muy seguros de utilizar, ya vienen prefabricados de esa forma, donde siempre va a haber oxígeno fluyendo en el equipo. Entonces el paciente va a estar oxigenado constantemente y eso nos da la seguridad del uso de este tipo de sedación. El óxido nitroso es usado en algunos países y por población joven como una droga recreativa. Entonces, de repente muchos vamos a ver eh, que alguna persona tuvo un incidente con óxido nitroso, que se murió por el óxido nitroso, y ahí es donde viene la confusión y creemos que, entonces el óxido nitroso es peligroso. En realidad, cuando vemos este tipo de noticias que son alarmantes, nosotros no tenemos que tener ese miedo. Usualmente eso sucede porque lo utilizan como bien decía, como una droga recreativa. Y el óxido nitroso por sí solo sí puede tener muchas complicaciones. Pero nosotros, de la forma en que lo vamos a usar de manera clínica y siempre con oxígeno y sin mezclar con ningún otro tipo de medicamento, es bastante seguro. Entonces, para que no nos asustemos cuando veamos ese tipo de noticias. También decirles que hasta el día de hoy, en todo este tiempo, no hay un solo reporte de muerte de algún paciente por el uso de óxido nitroso con oxígeno, es decir, por el uso de la sedación inhalada. No existe hasta ahora un solo reporte. Entonces, como vemos, es bastante seguro de usar, lógicamente, desde que sigamos los protocolos que se deben seguir. El dolor es estresante para el organismo. Y este autor, Malamed, un autor que ha escrito bastante sobre anestesiología y también sobre sedación, nos muestra y nos dice en uno de sus escritos que durante una situación de estrés, una situación como la que puede generar el consultorio dental para algunos pacientes, las catecolaminas, como ser la epinefrina o la norepinefrina, que el organismo produce de manera natural, se elevan o aumentan hasta 40 veces cuando comparamos con un paciente en estado de reposo que no se encuentra bajo ningún nivel de estrés. Entonces, la elevación de estas catecolaminas, de la epinefrina o norepinefrina de manera natural que tenemos en el organismo, es hasta 40 veces y eso nos puede llevar a una situación de emergencia y más si tenemos un paciente cardiópata, por ejemplo, o un paciente hipertenso. Entonces, el óxido nitroso y el oxígeno nos va a ayudar a poder controlar a estos tipos de pacientes. Cuando este sucede, el paciente exige una mayor demanda de oxígeno y si no la recibe, entonces pudiera entrar este paciente en angina de pecho, en arritmia o incluso en un infarto de miocardio. La ventaja de que si nosotros usamos óxido nitroso y oxígeno es que el paciente está constantemente oxigenado, está recibiendo oxígeno todo el tiempo. Nunca va el óxido nitroso solo. Incluso los equipos que utilizamos no permiten que fluya el óxido nitroso sin que el oxígeno intervenga. Y de ahí la seguridad. Antiguamente, me parece que los equipos no venían con ese nivel de seguridad. El que nosotros usamos sí viene con esa seguridad. Incluso si el oxígeno se llega a acabar, la máquina nos va a dar una alerta y va a parar de manera automática. Entonces, en ningún momento vamos a estar en riesgo. Simplemente tenemos que aprender a dosificar y a identificar el tipo de paciente que nosotros vamos a atender y la atención va a ser con mucho éxito. Y en este grupo de pacientes nos ayuda bastante, pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, pacientes que son hipertensos, nos ayuda bastante porque nos ayuda a mantener y controlar la presión sanguínea y la oxigenación en su organismo. Entonces, nos hace que nosotros nos sintamos mucho más seguros, que podamos tener tratamientos un poco más prolongados y el paciente lo mantengamos
relajado y con los niveles de ansiedad controlados en todo momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de atendimiento odontológico en este grupo de pacientes cardiópatas? Lo que queremos hacer es que se reduzca esa liberación interna de catecolamina. ¿Por qué? Porque al elevarse por el estado de ansiedad, nos puede llevar con que el paciente tenga arritmia, angina o incluso hasta infarto. Y ahí es donde nos va a ayudar bastante el uso de la sedación mínima y, como dice acá, completada con técnicas de acondicionamiento psicológico. Como ser, por ejemplo, tratar de tener música de ambiente relajante, de repente con aromaterapia también, además del óxido nitroso y el oxígeno. Todo esto con el fin de relajar al paciente, de que entre a un ambiente donde se sienta tranquilo. Hay muchos pacientes que por el olor del consultorio, que muchas veces nosotros como odontólogos no nos percatamos, no lo percibimos, pero el paciente lo siente y se pone nervioso. A mí me ha pasado en el consultorio que muchas veces el paciente me pregunta qué es ese olor tan característico que huele a dentista, huele a consultorio. Y yo ni me he enterado. ¿Por qué? Porque uno está en el día a día y no se da cuenta que existen ciertos medicamentos que se utilizan que pueden tener olores que son desagradables para el paciente o que lo llevan a una situación de incomodidad y por lo tanto de nerviosismo porque le trae recuerdos de malas experiencias. Entonces, acondicionar el consultorio con olores agradables, música de ambiente, si es necesario, si el paciente es muy ansioso, y además del uso de óxido nitroso con oxígeno, nos va a ayudar bastante a mantener al paciente totalmente relajado y evitar así complicaciones indeseadas. El equipo es bastante parecido el que usamos al que vemos en la imagen. Como le mencionaba al principio, vienen los cilindros, uno de oxígeno, otro de óxido nitroso, ambos están siempre conectados y la mezcla de gases se da de manera constante y necesitamos que el paciente esté con la mascarilla de manera obligada. Me ha pasado muchas veces que colegas que piensan o asumían que nosotros poníamos la mascarilla, el paciente entraba en sedación y luego la retirábamos y el colega podía trabajar sin necesidad del uso de la mascarilla. La realidad es que no, porque si hacemos eso, entonces cortamos el efecto. Nosotros necesitamos que esté constantemente el paciente inhalando y exhalando los gases que utilicemos. Y en el momento que nosotros acabamos el procedimiento, simplemente lo dejamos con oxígeno, cortamos el óxido nitroso, dejamos oxígeno al 100% y eso nos va a permitir que el paciente regrese tal y como había llegado al consultorio, quitarle por completo el efecto y una de las grandes ventajas es que el paciente puede irse por sus propios medios del consultorio. Algo que no sucede cuando utilizamos, por ejemplo, medicamentos como las benzodiazepinas. Si llegamos a utilizar ese tipo de medicación, necesariamente el paciente tiene que ir acompañado, evitar el uso de maquinaria pesada, evitar el deporte, porque pudiera ser con que el paciente tenga mareos, por ejemplo, y ocasionar un accidente. Con el óxido nitroso no sucede porque lo dejamos oxigenado los últimos 5 minutos, oxígeno al 100% y se va recuperado totalmente. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos realizando un procedimiento quirúrgico. Si ustedes pueden percatarse, el paciente está con la mascarilla de manera constante. Las mangueras van hacia el equipo conectada. El paciente se relaja por completo, evitamos esa sensación de incomodidad, de dolor y, como les decía, la noción del tiempo en que nosotros estamos trabajando. Usualmente los pacientes relatan que escuchan como si estuviéramos más lejos y que por cierto momento incluso hasta se olvidan de que están siendo sometidos a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. De ahí de lo que decía del cierto grado amnésico. Sin embargo, no se olviden, no es que el paciente se va a olvidar de lo que se hizo o que no necesitamos anestesiarlo. Necesariamente hay que anestesiarlo, solamente que nos va a ayudar bastante porque al paciente estar sintiendo este tipo de cosas no se va a olvidar del estrés y el miedo con el que estaba.
Algo importante que siempre realizamos dentro del protocolo de uso de óxido nitroso es el monitoreo del paciente, que usualmente se hace con un oxímetro de pulso. De esa forma, nosotros podemos, durante todo el procedimiento, monitorear que el paciente esté en niveles de presión estable, con el pulso estable y con la saturación de oxígeno adecuada. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de percance si nosotros, como les decía, seguimos el protocolo y hacemos el paso a paso. O sea, ahí incluso nosotros con el oxímetro de pulso vamos a podernos percatar que incluso las pulsaciones del paciente, que usualmente están altas por el nerviosismo, una vez iniciado el efecto, suelen disminuir. Entonces, es una gran ventaja para nosotros como odontólogos. Y podemos realizar cualquier tipo de procedimiento. En mi caso, la mayoría de procedimientos que realizo son quirúrgicos, entonces hacemos terceros molares, implantes con la mascarilla. No es incómoda, es súper fácil de utilizar, es movible, entonces no es una mascarilla rígida, entonces no nos va a incomodar en el momento de realizar las intervenciones. Fíjense que está la mascarilla nasal, incluso la fascia del paciente cambia cuando está bajo los efectos del óxido nitroso. Se nota una fascia mucho más relajada. Si ustedes se fijan en los labios, están mucho más relajados, no está tenso porque el paciente ya está bajo los efectos de sedación. Entonces, y nos va a ayudar bastante para pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión. Otro grupo de pacientes donde nos puede ayudar bastante es en pacientes diabéticos, porque el paciente diabético, en el momento que se somete a un estrés o a un dolor inesperado, lo que sucede es que la glucosa en sangre sube demasiado. Entonces ahí nos puede llevar a una complicación si el paciente es diabético y más si es un paciente que no está controlado. En el momento que nosotros sedamos al paciente, nos ayuda a que el paciente esté relajado y por lo tanto que los niveles de glucosa en sangre se mantengan también estables y nos permita trabajar con mucha seguridad, con mayor seguridad para nosotros y mucho más tranquilo sabiendo que el paciente estamos disminuyendo las posibilidades de emergencias que puedan haber. Podemos usarlo, aquí otro ejemplo, diferentes tipos de procedimientos. Nuevamente la mascarilla. El paciente incluso ya estaba bajo los efectos, estaba bastante nerviosa. Esta paciente tenía 17 años y hasta sonriendo luego está cuando le tomamos la foto porque ya está mucho más tranquila, mucho más relajada. Los efectos se sienten bastante rápido. Para ir terminando, las alteraciones cardíacas con este tipo de técnica son mínimas, no vamos a tener, nos va a favorecer bastante y es lo que convierte a esta técnica segura e incluso estabilizadora a nivel cardíaco, como muestra la diapositiva. Entonces nos ayuda bastante a este grupo de pacientes. No solo a este grupo de pacientes, a todos tenemos que entender que siempre que tenemos un paciente con un nivel de ansiedad elevado, siempre es un paciente que nos puede llevar a una situación de emergencia, como ser síncope o desmayo inesperado, como ser arritmia, elevación de la presión arterial. Entonces, los pacientes que son bastante nerviosos y que vienen con traumas previos, tenemos que prestarle bastante atención, aunque sea un paciente normal, sano. Y más aún si el paciente presenta alguna de las enfermedades de base como las que dimos el ejemplo, en los ejemplos durante la charla. Entonces, nos ayuda mucho para poder atender a este grupo de pacientes que suelen ser más complejos o que uno suele tener cierto miedo de atender por el desconocimiento o no estamos seguros si podemos o no utilizar el óxido nitroso o si es indicado. Sí es indicado y más bien nos ayuda bastante para este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Sí, doctor Dug, nuevamente de parte de la empresa Octanex, muchísimas gracias y a todos los presentes de distintos tanto países como de Bolivia. Muchísimas gracias a todos los colegas por su participación. Cualquier duda, igual ahí me pueden encontrar en redes sociales, me manda un mensajito y podemos seguir ahí despejando algunas dudas y cuando quieran, con muchísimo gusto para enriquecernos mutuamente. Muchísimas gracias.